Parece que sale como loca. Hola, ¿cómo están? Como les comenté en el video anterior, hoy les voy a comentar un poco acerca del Cronos. El Cronos básicamente es una nueva o un nuevo frame que salió para Drone Racing, para aquellos pilotos que les gustan las carreras de drones. Y está en el grupo de aquellos frames llamados Ultralight. Voy a ir mostrando poco a poco cómo se arma, pero les voy a contar un poco sus características generales. Primero, en cuanto a sus características generales, lo que vamos a encontrar es que es un frame muy liviano. Realmente esto viene con un carbono que se le llama carbono TS700. Teóricamente es un carbono extra fuerte, ya lo miraremos realmente cuando estemos volando. Y adicional a ello, lo que encontramos es que en el diseño de este frame intentan quitar la mayor cantidad de carbono posible precisamente para generar el menor peso también posible del dron, sin obviamente afectar sus características. Lo primero que vamos a encontrar es que en este frame, por ejemplo, los motores se colocan solamente con 2 tornillos. Lo que mirábamos con frames anteriores es que usaban 3 o 4, ya para esto le colocan solamente 2 tornillos. De esa forma, pues obviamente quitan todo este pedazo de carbono que tendría el frame y obviamente le están bajando peso. Ahora, lo otro que tenemos particularmente en este frame que vamos a encontrar es que la altura de los stand-ups donde vamos a entrar a colocar la electrónica en la mitad realmente es bastante corta. Todos los frames ultralight vienen para montaje sí o sí 20-20, no puedes montar 30-30. Y particularmente este frame es una versión que permite colocar la electrónica a 45 grados. Entonces, particularmente después de estar probando un montaje 45 grados y un montaje totalmente recto de 90-0 grados, como lo queramos llamar, pues realmente encuentro que es mucho más práctico ponerlo de esta manera en estos frames. Ahora, temas también importantes a tener en cuenta, que se me hace a mí. Esto creo que ya es un tema más de aerodinámica, pero lo que vamos a encontrar en estos frames, tanto por ejemplo en el Cronos como en otros similares que son ultralight, es que el paso de hélice es súper pequeño, básicamente es de 1 milímetro. Esto es bueno porque desde el punto de vista aerodinámica nos va a ayudar mucho en los procesos de ir muy rápido y girar muy rápido y tomar curvas muy cerradas. Es muy malo porque donde te pegues y se te corre un poquito el brazo, hasta ahí te llegó el dron. No tienes ese gap que podríamos llegar a decir que tenemos a veces cuando nos estrellamos. Aquí se te suelta un tornillo y se te mueve el brazo y ya el dron ya no te va a andar. Entonces tiene sus ventajas, su configuración, pero también tiene obviamente sus desventajas. Ahora les voy a mostrar un poco cómo es el proceso de armado. Aquí vamos con ello. Ahora ya como vemos, realmente el proceso armado es técnicamente muy sencillo. Hay que entender este frame en la parte interior utiliza unas plaquetas muy pequeñas de carbono que para mí se me hace que es el punto débil del frame. Es decir, si bien puede que los brazos aguanten mucho porque son de 5 milímetros, esa plaqueta no es de 5 milímetros, es como de 3 milímetros y es bastante pequeña. Entonces en un golpe muy particular yo creo que eso se puede fracturar y eso es lo que mantiene realmente la posición de los brazos. Obviamente para que estén bien acomodados. Creo que ese es el punto más débil del frame. Ahora, otro tema particular, cuando colocamos la electrónica de 45 grados va a ser difícil poder sacar el cable del XT60 porque obviamente no lo vamos a poder sacar usualmente como lo hacemos por la parte de atrás. Entonces en este escenario vamos a tener que sacarlo con una diagonal. Entonces hay que acomodar muy bien el cable para sacarlo porque obviamente como tenemos un paso de hélice tan corto es probable que la hélice lo llegue a alcanzar en algún momento. Aquí hay que tener en cuenta que este frame, el Cronos, es un frame súper compacto, todo está pegado. Entonces cualquier cosa que coloquemos un poquito más, un poquito menos, simplemente nos puede llegar a dejar algún problema cuando nos estrellemos. Hablemos un poco acerca de lo que se puede llegar a montar con electrónica. Como les comenté, tenemos electrónica 2020, que sí o sí hay que montarla, pero tenemos un tema muy particular. Es muy difícil colocar toda la electrónica, que toda la electrónica quede dentro del área del frame. Por ejemplo, tengo pilotos conocidos que tienen este frame y
Por ejemplo, el receptor del LRS lo tienen que colocar en la parte externa y de por sí, en la parte de arriba, en el top plate. Y de por sí, en las impresiones que encontramos de este frame, encontramos una pequeña placa que se puede llegar a imprimir para colocar uno de los standoffs de manera lateral y en esa placa pegar el RX porque es muy probable que simplemente la electrónica no te quepa. Entonces tienen que tener presente que este tipo de frames y este frame particularmente, el Cronos, pues es algo muy pequeño que tenemos que tener mucho cuidado también al momento de soldar. Tema particular que yo tengo. Aquí cuando compramos el frame pues tenemos acceso obviamente a las impresiones. Este fin que creo particularmente que es muy pequeño, yo ya diseñé uno o rediseñé uno que es un poquito más largo. Y la parte de la antena pues también como podemos ver se utiliza la menor cantidad de TPU posible, pero creo que es un buen soporte. Esto viene directamente diseñado por el equipo de el frame. Ahora, la cámara. La cámara, yo por ejemplo en este caso tengo montada una cámara micro que es una cámara micro de HD0, es una cámara relativamente grande. Para este frame en particular lo mejor es usar cámaras nano. No se deberían usar cámaras micro porque realmente, y voy a intentarles mostrar acá lo mejor posible, estas cámaras quedan demasiado justas, de por sí si se dan cuenta, la impresión que le tengo montada a la cámara solamente la tengo cogida de la parte superior porque la cámara como es tan grande para el tamaño del frame, pues simplemente no la puedo colocar en la parte inferior del standoff el siguiente anillo de la impresión. Entonces como tal la cámara de alguna manera me queda un poco suelta. Para resolver un poco eso pues me tengo que colocar unos puntos de silicona en la parte superior para poder sostener la cámara. Y eso suma a otro problema que ya le pasó a un amigo mío, un piloto que tiene no este frame, tiene otro frame también ultralight. Y en un golpe de frente que lamentablemente le metió al dron, cuando le pegó a la cámara empujó hacia atrás la electrónica y dañó la controladora de vuelo, ya que la cámara pues pegó contra las pistas y levantó todas las pistas de las controladoras. Ese es un problema particular de estos frames. ¿Vale la pena tenerlos? Realmente sí, creo que son frames que cuando ya alcanzas cierto nivel de vuelo, realmente vale la pena poder llegar a montar tus drones de carrera en estos frames. Pero también, así como puedes llegar a volar un poco mejor, también tienes que tener presente es que te puedes llegar a estrellar muy fácil y el frame puede quedar o el drone puede quedar fuera de servicio de una manera muy rápida. Si les gustó este frame, lo pueden llegar a adquirir en esta página que es donde realmente lo fabrican. Creo que con esto no es más. Básicamente, realmente es un frame que creo que vale la pena, como les comento, usar. No está de mal que obviamente tengan presente los pros y los contras en cuanto al manejo de la electrónica, que obviamente actualmente con los precios romper algo electrónica no es algo muy agradable. Entonces, para que lo tengan presente si se quieren llegar a mover a este tipo de frames. No obstante, es una tendencia, vemos todos los grandes pilotos top a nivel mundial que vuelan dron de carrera, están moviéndose a este tipo de frames y realmente el Cronos creo que es una muy buena opción. Nos vemos para la próxima y hasta luego.